Mi hermanastra me puso azafrán en el agua con azúcar morena durante el examen de admisión a la universidad. Tenía un dolor abdominal tan fuerte que me sacaron de la sala de exámenes. La sangre menstrual tiñó de rojo la mitad de las heces. Mi padre no se lo tomó en serio y dijo: «Tu hermana es solo una niña». Mi madrastra, con la barriga enorme, se burló: «¿Cómo puede haber tanta sangre durante una regla normal? Quizá tenga alguna enfermedad desagradable». Mi abuela pensó que yo era demasiado cara. «Tienes que ir al hospital solo para un examen. Siempre te enfermas y gastas dinero. ¿Por qué no te mueres?». Yo morí por una pérdida excesiva de sangre. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el tiempo antes de que mi hermanastra me drogara. Le quité el agua con azúcar morena y la sustituí por el té de flores que mi madrastra usaba para calmarse. Ese día, el sonido de la ambulancia abajo resonó toda la noche. En mi vida anterior, no debería haber muerto tan fácilmente. Mi abuela era tan tacaña con el dinero que no me permitió quedarme en observación en el hospital. Me arrancó el gotero a la fuerza y me arrastró, a pesar de mi anemia, para caminar 5 kilómetros a casa. Nunca he oído que una mujer pueda morir por tener la regla y sangrar. Además, tu madrastra va a dar a luz en 2 meses. ¿No deberíamos gastar dinero en leche en polvo y pañales? ¿Por qué no piensas en los adultos? El médico sugirió recetar amoxicilina para prevenir infecciones. La abuela se negó rotundamente y dijo que no hacía falta. Lo teníamos en casa. Después me sacó la vaspina para la trombosis y me obligó a tomarla. Solo una diferencia de 2 palabras, pero me costó la vida. Mi abuela temía que volviera a ir al médico, así que cerró la puerta con llave antes de irse. Las chicas de hoy en día son demasiado delicadas. Mi abuela me encerró, pero luego se olvidó de mí. Al día siguiente la empresa de mi padre organizó una actividad de team building, un tour de 5 días en Sanya. Él era el jefe y podía traer a su familia, excepto a mí. Fue toda la familia. La casa estuvo vacía durante 5 días. Solo después de que los vecinos olieron algo desagradable y se quejaron, descubrieron mi cuerpo. Mi familia no se sintió triste, no se arrepintió ni mostró pena. Como mi madrastra dio a luz prematuramente, la familia Sebastián recibió con alegría a un nieto enorme y gordo. La abuela incluso pensó que era muy desafortunado celebrar un funeral en ese momento. Delegó todos los preparativos para mi vida después de la muerte a un equipo externo. De principio a fin, ni un solo familiar asistió. No lo entendía. ¿Por qué fui tan cautelosa en todo? Me esforcé tanto por complacerlos, no competí con mi hermanastra por el cariño de mi padre ni le puse las cosas difíciles, y aún así terminé así. De verdad, no estaba dispuesta. Deseaba de verdad volver a vivir. Cuando abrí los ojos, recordé la noche anterior al examen de admisión a la universidad. En esta vida, no quiero para nada el amor de un padre, ni el de una madrastra, ni el de una abuela. Después de la clase de autoaprendizaje vespertina, me estaba cambiando los zapatos en la entrada. «Scarlett, ten cuidado con tu barriga». Mi madrastra, con su barriga grande, metió los zapatos en el armario antes que yo. Efectivamente, mi padre estaba en casa. Me fulminó con la mirada, como si quisiera matarme. «Scarlett, ¿eres lisiada o ciega? Es mi esposa. ¿Esperas que te sirva?» Mi madrastra, Vivian, fue el primer amor de mi padre. Menos de medio año después de la muerte de mi madre, la trajo a casa. La cuidó con cariño y la mimó con paciencia. Incluso su hija de su anterior matrimonio era la niña de los ojos de mi padre. Al verme ahí parado, inmóvil, «¿Qué haces ahí parado?», me gritó mi padre. «Ve a buscar agua». Mi trabajo consistía en lavarle los pies y darle masajes a mi madrastra embarazada. Aunque estaba ocupada con mis estudios en 3er año de secundaria, no faltaba ni un día. Primero, entendí lo duro que trabajaba mi padre para ganar dinero. En segundo lugar, quería llevarme bien con mi madrastra. Y lo más importante, mi madre me había dicho antes de morir: «Scarlett, que después de mi muerte, si tu padre deja entrar a otra mujer en casa, recuerda, no llores, no armes un escándalo y no te escapes. Créeme, aguanta hasta que seas adulta y todo estará bien». Me dejó una herencia que bastó para desestabilizar la posición de mi padre en la empresa. Sin embargo, solo pude heredarla al llegar a la edad adulta. Pero me asesinaron antes de que llegara ese día.
También fue culpa mía por haber sido demasiado tonta en mi vida anterior y haberme involucrado demasiado en el acto de un padre bondadoso y una hija filial. Ya no mi padre esperaba que me arrodillara para lavarle los pies a su primer amor, pero yo simplemente me apoyé perezosamente contra la pared. ¿Ha muerto el marido de esta familia? Tu esposa tiene los pies hinchados como patas de cerdo durante el embarazo, pero aún así quieres que tu hija se los masajee. ¿Será que la contribución de un hombre a tener un bebé es solo ese segundo? Al decir eso, incluso hice el gesto de perder el mercado surcoreano. Mi padre se quedó atónito un rato. No podía creer lo que acababa de oír. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, mi madrastra lo detuvo con 2 lágrimas que colgaban a punto de caer. Esposo, no asustes al niño. Mañana es el examen de admisión a la universidad. Scarlett sueña con ir a la Universidad de Tsinghua. Mi padre se burló, si logra entrar, le pondré el nombre de esta casa al suyo. Mi madrastra casi entró en pánico al oír la casa, pero se calmó enseguida. Ay, ¿tú, por qué discutes con la niña? Además, si Scarlett va a la Universidad de Tsinghua, podría establecerse en Pekín. De todas formas, no necesitará esta casa. Donde establecerme no importaba. La clave era que no podía hacer esta apuesta porque ella sabía que yo ganaría. Durante los 3 años de preparatoria, mi madrastra siempre me contaba las malas noticias y nunca las buenas. Cuando quedé entre las 3 mejores de mi curso, no lo mencionó, pero cuando cometí un error en una pregunta fácil de matemáticas, lo difundió por todas partes. Cuando rompí la carta de amor de un vándalo, no dijo nada, pero cuando el vándalo me bloqueaba la entrada del colegio todos los días, lo denunció todo. Como resultado, a ojos de mi padre, yo era una chica rebelde con notas promedio y una vida amorosa caótica. Inesperadamente, tras oír lo que dije, mi padre simplemente hizo un gesto con la mano. De acuerdo, entonces compraremos uno en Pekín. Me puse alerta. Papá, quiero un apartamento de 5 habitaciones con sala. Mi madrastra se quedó atónita. Scarlett, aún eres joven. No hace falta comprar una casa tan grande, ¿verdad? No, no lo hace. La conté con los dedos. Una habitación para la abuela, una para ti y papá, una para mi hermana, una para el hermanito que llevas dentro y una para mí. Está perfecto. Mi madrastra dijo con sarcasmo, qué amable de tu parte pensar en nosotros, los mayores. En mi opinión, un apartamento de 6 habitaciones con sala de estar sería perfecto con una habitación como cuarto de bebé. Mi padre la abrazó y la convenció con una sonrisa. Vivian, no te preocupes. La cama es sobre la Universidad de Tsinghua, no sobre la escuela vocacional de Lannan. Nunca podrá aprobar el examen en su próxima vida. Saqué rápidamente el contrato de juego y le di un bolígrafo, temeroso de que mi padre faltara a su palabra. Papá, ¿debería firmar o poner mi huella? Fírmalo. Entonces mi madrastra se quedó sin palabras. Después de ducharme, me di cuenta de que me había venido la regla. Llegó 10 días más tarde de lo habitual y coincidió con el examen de admisión a la universidad. Me enteré después de que Opelia me había añadido progesterona a la leche. Mi hermanastra, que solo es un año menor que yo, era tan cruel como su madre. Esta vez bajé 10 minutos antes que en mi vida anterior. Efectivamente, a través de la puerta, oí a mi madrastra y sus conspiraciones. Esa escarlata lleva 3 años fingiendo ser un loto blanco, y no le encontramos ni un solo defecto. Por fin, hoy ya no puede fingir. Quiere una casa. ¡Qué ganas! Por suerte, llevo mucho tiempo preparada. Se oyó el crujido de bolsas de plástico que venían de dentro. Mamá, el azafrán que pediste ya está molido. Bien. Ten cuidado cuando lo pongas después. Siempre siento que esta chica parece un poco diferente. Opelia se rió. ¿Cómo es posible? Le puse pastillas de Destral en la bebida a Scarlett durante medio mes, y ni siquiera se dio cuenta. Todavía estaba molesta por el retraso de su regla. Mi madrastra se burló. Al principio, solo quería que esta pequeña reprobara el examen y fuera a una escuela técnica común y corriente. Ahora parece que no podrá terminar ni un solo examen. Llegué a la cocina antes que Ofelia. Vertí el agua con azúcar morena ya hervida y puse otra taza de algo de un color similar en su lugar.
Era el té calmante que mi madrastra tomaba todos los días. Apuesto a que Ofelia, esa idiota, no notaría la diferencia. A primera hora de la mañana, se oyó el llanto desgarrador de una mujer. Sebastián, esposo, me duele mucho el estómago. Ayúdame, sálvame. Cuando abrí la puerta, vi a mi madrastra retorciéndose en el sofá como un gusano. Había un charco rojo extendiéndose debajo de ella. Mi padre le tomó la mano y la consoló. Vivian, no tengas miedo. La ambulancia llegará pronto. Nuestro bebé definitivamente nacerá sano. No pude evitar sonreír con desdén. Rayos, es tan obvio si ama o no. El día que murió mi madre, mi padre dijo que tenía algo que ver con la empresa y se negó a venir. Fue mi abuelo quien tomó un cuchillo de cocina y lo obligó a irse de la empresa. Al ver que mi madrastra se desmayaba de tanto llorar, la abuela apartó a mi padre. Salva al bebé, salva al bebé. Llevaba décadas soñando con tener un nieto. La ecografía B ya había confirmado que era niño. Mamá, ¿por qué dices esto ahora? Sebastián, piénsalo bien. Tú cumples 46 años este año, y Vivian 40. En el futuro no tendrás ningún problema, pero podrá dar a luz. Mi abuela había dicho esas cosas incontables veces delante de mi madre. Mi padre siempre hizo oídos sordos, pero cuando se trataba de Vivian, no soportaba ni una palabra. Mamá, aunque Vivian no tenga hijos, solo la amaré a ella. Quieres tanto a tu nieto que puedes adoptar uno tú mismo. Yo te lo pago. La abuela maldijo y se hizo a un lado. Puse cara de preocupación a propósito. Mi tía ha perdido mucha sangre. ¿Tendrá una infección posparto? El médico dijo que la amoxicilina parece reducir la inflamación. Tengo algo con algo. La abuela se dio la vuelta, sacó 2 pastillas y se las metió en la boca a mi madrastra. Mamá, no puedes tomar medicamentos al azar. Mi padre no la detuvo. Tonterías. Lo tomo todos los días y no pasa nada. ¿Solo tu mujer es preciosa? Llegó la ambulancia. Cuando el médico vio la cantidad de sangrado, se sorprendió. Le pregunté si el recuento de plaquetas de la embarazada era normal. ¿Qué pasa? Incluso la sangre que sale por la aguja al administrar el goteo es difícil de detener. Mi padre había memorizado todos los parámetros del examen de su primer amor. Normal. Todo está normal. El médico volvió a preguntar, ¿y la comida? Mamá no cenó esta noche. Solo tomó el té calmante, respondió Ofelia rápidamente. Sabía que mi oportunidad había llegado. Hermana, ¿no le pusiste algo al té de Andy? Aún quedaba un poco de polvo rojo en las grietas de las uñas de Ofelia. En un instante las pupilas de mi madrastra se encogieron. Lo adivinó, pero solo podía resignarse a la mala suerte. ¿Por qué? Padre miró a Ofelia con una mirada mortal. Ofelia, ¿qué añadiste? Habla. El cuerpo de Ofelia temblaba como un colador. No sé, papá. No lo decía en serio. El médico repitió una vez más que los familiares debían decir la verdad. De lo contrario, si algo salía mal, mi padre le dio una bofetada a Ofelia. ¿Sigues sin hablar? Es azafrán. El médico se quedó atónito. ¿Intentas matar a la embarazada? Mi padre estaba a punto de golpearla de nuevo. Retrocedí un paso y empecé a detener la pelea. Mi hermana todavía es una niña, papá. Recuerda, en mi vida anterior, así fue como me consolaste. Mi padre levantó la mano y la abofeteó de nuevo. 16 años no son niños. La cara de Ofelia estaba hinchada. No es mi culpa. ¡Guau! La abuela también le dio su medicina. Al oír esto sacó inmediatamente un blister de medicinas. No digas tonterías. El mío es para reducir la inflamación. El médico se quedó atónito. Esto es para la anticoagulación. Mi padre estaba tan furioso que casi quiso matar a su madre por primera vez. Gritó sin importarle su imagen. Mamá, ¿cuántas veces te lo he dicho? No puedes tomar medicamentos sin motivo. Eres viejo, no importa si mueres, pero el que llevas en el vientre es tu nieto. Es curioso decirlo.
Me han hospitalizado al menos 10 veces por tomar la medicina equivocada. En el caso más grave incluso tuve un shock anafiláctico, pero no le dijo ni una palabra a la abuela. Sacrificaré mi vida por él. ¿Puedo sacrificar mis huesos viejos por él? La abuela se arrodilló en el suelo y lloró. Ofelia también sollozaba. Mi madrastra tenía tanto dolor que perdió la voz, y mi padre estaba tan preocupado que tenía la espalda sudada. Solo yo, el único de la familia que no me afectó en absoluto. Resulta que una bofetada solo duele cuando le dan en la cara a alguien que te importa. Excepto yo, toda la familia fue al hospital y no regresó en toda la noche. Dormí profundamente. Al día siguiente fui puntual a la sala de reconocimiento. Sin esa mujer causándome problemas, me sentí relajado física y mentalmente. Mientras escribía la composición con la mente en blanco, incluso podía escuchar música de fondo. Mis calificaciones siempre habían estado entre las 3 mejores del grado. Tras vivir esta vida de nuevo, no había pasado mucho tiempo y no había perdido ningún punto de conocimiento. Respondía las preguntas con gran facilidad. A las 8 de la noche mi padre me llamó por primera vez. Me dijo que tanto la madre como el niño estaban bien. Sin embargo, no regresarían por el momento porque el bebé pesaba solo 2 kilos y era prematuro. Tuvieron que ponerlo en una incubadora y lo estaban tratando con luz azul. En ese momento, acostado dentro, estaba suave y rosado como un gatito. A través del receptor, podía sentir la emoción en la voz del hombre cuando hablaba. La abuela le preguntó a su lado, ¿ya elegiste tu nombre? Mi papá dijo que sí. Es Leo. El Liu de Don, Vivian y yo lo elegimos hace 20 años. Sonreí y colgué. Recordé que de niño, le pregunté a mi padre qué significaba Liu en mi nombre. Estaba ocupado con una reunión y impaciente me apartó. ¿Qué más podría significar? Significa reemplazar al príncipe heredero por un gato cívico. Así fue. Desafortunadamente papá pensó que su príncipe heredero había llegado, pero no sabía que este también era un gato cívico. Mamá me dijo antes de morir, tu papá no sirve para nada. Mi papá empezó en el negocio inmobiliario. Una vez cuando fue a inspeccionar una obra, una placa de acero le presionó la base del muslo y se desmayó. El médico dijo que tenía el sistema reproductivo dañado. Necesitaba una operación para extirpar el conducto o reparar el conducto deferente. Esta última opción llevaría más tiempo, pero la tasa de éxito era bastante alta. Mamá no lo dudó ni un segundo. Quíteselo. La operación se realizó sin avisarle a papá. En ese entonces mi madre ya estaba en una etapa avanzada de cáncer de estómago. Sabía que mi padre nunca había olvidado su primer amor, así que antes de irse, hizo 2 cosas por mí. Primero, asegurarse de que yo fuera la única hija de Sebastián. Segundo, transfiéreme todas las propiedades y fondos que le pertenecen. Dejó una tarjeta de presentación. Scarlett, cuando seas adulta, consulta con un abogado. Mi cumpleaños es en agosto. Solo faltan 2 meses. Pronto terminó el examen de admisión a la universidad y ya no encontraba excusa para no ir al hospital. En cuanto llegué a la sala de partos, oí a mi madrastra coqueteando con mi papá. Cariño, ya di a luz a nuestro hijo. ¿Por qué tengo los pies hinchados? Entonces deja que mamá te los masajee. ¿Cómo podía mamá hacer un trabajo tan meticuloso? Pero las habilidades de Scarlett para dar masajes eran realmente cómodas. Desafortunadamente ella era la más ocupada en ese momento. ¿Qué más se puede hacer ahora que los exámenes terminaron? Papá sacó su celular. Le diré que venga enseguida a darte un masaje. Madre mía, quería que viniera a cuidarla durante el posparto. Al instante siguiente se iluminó la pantalla de llamadas entrantes. Entendido, papá. Colgué el teléfono. Bueno, a ver qué tal se me da. Cuando fui corriendo al hospital con bolsas grandes y pequeñas, mi papá se quedó un poco atónito. ¿No te dije que vinieras de inmediato? ¿Por qué? Se detuvo y miró hacia atrás. Un grupo grande de personas me seguía, y algunas incluso llevaban cámaras de vídeo. ¿Por qué trajiste a tantos camarógrafos? Lo ignoré. Delante de la cámara, puse 2 bolsas de pañales Huggies, 2 latas de leche en polvo, una faja posparto y un lavabo de acero inoxidable, 1 por 1.
¿Lo grabaste, hermano Wong? Yo también puedo hacer una foto de perfil. Grabado. Tomemos una foto de tu espalda también. No hay problema. La sociedad es como una mano enorme y tejedora, una guerrera entre gallinas. Ah, sí. Después de 3 clics, papá finalmente no pudo soportarlo más y me llevó aparte. Scarlett, ¿qué demonios haces? Ay, papá, estamos demasiado lejos. No se puede captar el sonido. Al instante siguiente subí la voz 30 dB en tono de radio. Papá, venido a cuidar de mi madrastra durante el posparto. Condúcela hasta mí, no te preocupes. La potente voz de mezzosoprano resonó en la sala. Después de eso le expliqué en voz baja, papá, nuestra profesora nos pidió que hiciéramos videoblogs después del examen de admisión a la universidad y los reprodujéramos en el banquete de agradecimiento a los profesores. Estaba grabándolo y luego llamaste y me pediste que me encargara del posparto. Pensé que estaba bien, mejor lo filmaba todo junto para enriquecer el material. La cara de papá se puso roja y luego pálida. Si la hija cuida a la madrastra durante el posparto, ¿dónde pondría su vieja cara? Y lo iban a proyectar en el banquete de agradecimiento a los maestros. Ni siquiera podía imaginarlo. Papá levantó la mano para ahuyentar a la gente. No te necesito. Tómalos y vete rápido. Parecía decepcionado. Ah, ¿es que no necesito cuidarlo hoy o que no tendré que hacerlo en el futuro? Es un material muy significativo. ¿Qué tal si pido cita cuando tenga tiempo libre algún día? Por cierto, papá, incluso he comprado libros y aprendido 35 técnicas de masaje posparto. Mentí. De hecho, lo que leí fue sobre cuidados posparto para SS. Papá ya estaba cansado de oírlo. ¡Qué ruido! ¡Fuera! ¡Pum! La puerta de la sala se cerró sin piedad delante de mí. Pensé que nunca me dejaría masajear a mi madrastra en su vida. Como no quise hacerlo, la tarea recayó sobre Ofelia. Papá me lo pidió, y ella no pudo negarse. Al fin y al cabo, había estado haciendo durante casi todo mi último año de preparatoria. Solo estaba en segundo año. ¿Podría estar más ocupada que yo? Además, Vivian era su madre biológica. Cada vez que veía las muñecas rojas de Ofelia, no podía evitar echar más leña al fuego. «Guau, tienes las manos tan rojas, hermana. Papá y los demás se van a entristecer al verlas, ¿verdad? Soy diferente. Ni siquiera me dejan tocarlas. Eres increíble. Me da muchísima envidia la gente que sabe dar masajes de verdad, a diferencia de mí. Acabo de comer y beber después del examen de admisión a la universidad. Como era de esperar, tras entrar Ofelia en la habitación, destrozó la mitad de las cosas de la pared. Maldita sea, ¿soy niñera? ¿Acaso este trabajo sucio no era escarlata antes? ¿Por qué me lo tienen que echar a mí? ¿Sabes que hoy tuve mis exámenes finales y me temblaban las manos? Mi madrastra no lo sabía. Es mucho más fácil distanciarse entre una madre y una hija que entre un padre y una hija. Le tomó 3 años desagradarme a papá, pero yo solo necesité 3 días para volver loca a Ofelia. El día que mi madrastra y mi hermano menor recibieron el alta del hospital, enviaron a mi abuela de vuelta al campo. Saqué 722 puntos en el examen de admisión a la universidad, el primer puesto en la ciudad, mientras que Ofelia solo obtuvo 501 puntos en el examen final del semestre, bajando 200 puestos. Mi madrastra no pudo guardar las apariencias y la regañó con palabras delante de familiares y amigos. Dijo que no estaba hecha para estudiar, que no sabía cómo esforzarse más siendo tan lenta para aprender, que era una hermana tan excelente como yo la que tenía delante, que ni siquiera sabía pedir consejo. Los ojos de Ofelia se pusieron rojos. Incluso parecía afligida. Tía, le has hecho daño a mi hermana. De repente hablé por ella. Ofelia solo obtuvo 72 puntos en chino porque no terminó la redacción a mitad del examen. Se le acalambró la mano. Subtexto, fue por el masaje. En cuanto pronunció estas palabras, los ojos de Ofelia parecieron enrojecerse aún más. Sus quejas silenciadas al principio, pero el consuelo y la comprensión pueden hacerla estallar en lágrimas. Continué, desde que nació tu hermano menor, ¿alguna vez le has dedicado un poco de atención a tu hermana?
Le masajeó las muñecas hasta ponerlas rojas solo para que la hinchazón se redujera más rápido. En ese momento pensabas en la hija que se esforzaba por complacerte, o en el hijo rosado y regordete en pañales. Estas palabras realmente le tocaron la fibra sensible a Ofelia. De hecho, rompió a llorar delante de un grupo de adultos. Todos los que jugaban con el pequeño corrieron a consolar al mayor. La fama de que mi madrastra prefería a los hijos varones se extendió con el tiempo. Ofelia también lo creía. Después de ese día, Ofelia poco a poco se puso de mi lado. Le regalé aretes, diademas y collares de borlas. A los niños les encantan las cosas brillantes y que tintinean. Y por supuesto, cuando cuidaba a su hermano menor, siempre la jalaban. Hasta que vi el pelo largo en la manita regordeta. ¿Se te ha caído el pelo últimamente?, pregunté asombrada. Se pasó un buen rato jugueteando con su pelo frente al espejo. Dios mío, es cierto. Ofelia amaba tanto la belleza. ¿Cómo pudo permitir que la depilaran? En un ataque de ira, empezó a jalarle el pelo a su hermano. Mi madrastra estaba muy angustiada. Dijo aquella famosa frase que dio el primer golpe en la guerra entre hermanos. Eres la hermana mayor. ¿Qué tiene de malo ceder ante tu hermano menor? Esa sola frase despertó todas tus emociones pasadas. Ofelia cogió al niño en brazos y corrió al balcón. ¿Solo tu hijo es precioso? Si tuvieras la capacidad, no deberías haberme dado a luz. Rendirse. Rendirse. A ver quién cede ante quién camino al inframundo. Si saltamos. No, no, no. Mamá se equivoca. Ofelia, no te agite. A mi madrastra le temblaban las piernas. Ofelia perdió la oportunidad de estar a solas con su hermano menor y se acercó aún más a mí. ¿Vas a la Universidad de Tsinghua?, me preguntó. Sí. ¿Qué pasa? Mi mamá me pidió que encontrara la manera de robarte el boleto de admisión y la contraseña, y cambiar tus preferencias de solicitud cuando llegara el momento. Es un método realmente despreciable. Justo como lo esperaba. Sonreí. Entonces, ¿por qué viniste aquí precisamente a decírmelo? Mi mamá planea usar el dinero que se suponía que te compraría una casa para crear un fondo para la educación de su hijo, dijo Ofelia mientras se ataba la coleta con la diadema con borlas que le regalé. Lo pensé toda la noche. Es mejor dártelo a ti que a él. Al moverse el dobladillo de su ropa se levantó, revelando un moretón. Parecía como si lo hubieran pellizcado. Mostré una expresión de preocupación. ¿La tía te pegó? No importa si me pega. Yo le pegaré a su hijo. Esta chica está loca de remate. La familia celebró un banquete de luna llena. Fue muy elegante. Además de familiares y amigos, también asistieron al banquete socios de papá. Eran de todos los ámbitos. Ofelia comentó que su madre calculó que el capital circulante actual en casa era de 8 millones de yuanes. Si se creara un fondo para la educación, mi casa desaparecería. Después de que papá terminó de atender a 2 clientes, mi madrastra se lo llevó a rastras. Al verme levantó los ojos con aire de suficiencia. Mi madrastra planeó imitar a los demás y celebrar una ceremonia de captura para el primer año. Había lingotes de oro, ábacos de oro y medallas de oro sobre la mesa. También había un certificado grabado en oro con el fondo para la educación. Estoy impresionado. Es muy calculadora. Incluso lo oí desde mi casa en Pekín. Cariño, mira este fondo educativo. En ese momento varios coches se detuvieron en la entrada del hotel. Alguien entró con un micrófono, miró a su alrededor y preguntó, disculpa, ¿es este el banquete de celebración de Scarlett, la mejor puntuada en el examen de admisión a la universidad, que entró en la Universidad de Tsinghua? Papá se sintió avergonzado un rato. No tenía pensado celebrar mi ingreso a la universidad. Frente a los periodistas tuvo que sonreír y responder, el banquete de Scarlett para celebrar mi ingreso se celebrará una semana después de recibir la notificación de admisión. Mi madrastra parecía disgustada. El reportero volvió a preguntar, ¿y dónde planea Scarlett completar sus preferencias de solicitud? Estaba a punto de responder cuando un profesor me puso una tarjeta de presentación en la mano. Estudiante, ven a la Universidad de Pekín.
Te eximiré de la matrícula y recibirás una beca de 50.000 yuanes anuales. Otro profesor tampoco quería quedarse atrás. Estudiante Scarlett, la Universidad de Tsinghua te da la bienvenida. Si la Universidad de Pekín ofrece esto, en la Universidad de Tsinghua lo duplicaremos. Cada vez se reunía más gente. El presidente Sebastián tiene muy buenos genes. En cuanto les cuente esto, seré alguien que haya hecho negocios con el padre del máximo goleador. Tiene escondido a un goleador en casa. Sebastián lo ha guardado en secreto. El rostro de mi padre irradiaba orgullo al ser elogiado. A nadie le importó lo que el niño pequeño agarró durante el juego de atrapar a un niño de 1 año. La cámara me enfocó la cara. Me encogí de hombros. Lo siento, profesores de la Universidad de Pekín. Voy a pedir un apartamento de 5 habitaciones. Hice el contrato de alquiler de habitaciones con mi padre. Las palabras estaban escritas con claridad: si Scarlett logra ser admitida en la Universidad de Tsinghua, su padre, Sebastián, le comprará un apartamento de 5 habitaciones en Pekín, pagando el precio completo. Con tantos testigos, mi padre no pudo negarlo y solo pudo seguir asintiendo. Estaba deseando firmar el contrato de compraventa de la casa en ese mismo instante para demostrar su integridad como empresario. De repente se escuchó un grito entre la multitud. ¡Ah! La esposa de Sebastián se ha desmayado. Mi madrastra enfermó gravemente durante ese periodo. Aún así intentó negociar con mi padre. Scarlett aún es joven. No será demasiado tarde para comprar la casa cuando se case. Podría usarse como salón de bodas. Negué con la cabeza. Tía, se tarda 1 año en decorarlo y 3 en ventilarlo. Me graduaré y conseguiré el certificado de matrimonio. Comprarlo ahora es justo lo que necesito. ¿Qué casa necesita 3 años de ventilación? La mía. Mi padre se enfadaba cuando se mencionaba demasiado el tema de la casa. Vivian, es solo una casa. Ya hice la promesa. Si no lo compro, ¿dónde pondré mi cara? Fue la primera vez que vi a mi padre ser tan feroz con su primer amor. ¿Y mi hijo y yo? Mi madrastra se echó a llorar. ¿Qué quieres decir con eso de tú y tu hijo? ¿Te he dejado sin hogar o te he hecho pasar hambre o frío? Pero el dinero que gastas es propiedad conjunta de la pareja. Mi padre guardó silencio un rato y luego se levantó y se fue. ¿Pero somos realmente pareja? Esto era una espina en el corazón de mi padre. De hecho, aún no había recibido el certificado de matrimonio con su primer amor. El exmarido de mi madrastra cometió un delito y fue condenado a 20 años de prisión. La otra parte era un sinvergüenza y se negaba a divorciarse a toda costa. Hasta entonces seguían siendo nominalmente marido y mujer. En rigor, mi padre seguía siendo el tercero que destruyó el matrimonio de otra persona. Ofelia tiene tendencia a abusar de los demás. Aprovechaba la distracción de la gente para agarrar con fuerza el cuello de su hermano menor, viendo cómo su rostro se tornaba de blanco a rojo y luego a morado. Usaba las uñas para escribir palabras sobre la piel sensible que parecía sangrar. Usaba agujas para pinchar las suturas craneales sin usar. Lo sabía desde hacía mucho tiempo porque yo también había sido víctima. Finalmente mi madrastra descubrió las lesiones del niño. Últimamente había estado preguntando en secreto sobre el segundo campamento de entrenamiento infantil. Le di a conocer la información tanto en papel como en formato electrónico. Algunos padres comentaron que, desde que enviaron a los hijos que se resistieron al segundo hijo a que los reformaran, sus hogares se habían vuelto mucho más tranquilos. En pocos meses o años, cuando los niños regresaban, eran tan obedientes como si fueran personas diferentes. Tomaban la iniciativa de lavar la ropa, cocinar e incluso de montar a sus hermanos menores. No competían ni peleaban y estaban dispuestos a dar buen ejemplo. Mi madrastra estaba cayendo poco a poco en la trampa. Sabía que estaba tentada. Lo que no sabía es que estas personas eran como Yang Yongxin y su alce, quienes habían escapado de las sanciones legales en aquel entonces. Usaban descargas eléctricas, castigos corporales y torturas para obligar a los niños a someterse voluntariamente al segundo niño. No era injusto que Ofelia fuera enviada allí. 2 días después, mi padre se fue de viaje de negocios a otra ciudad. Por la noche cayó una fuerte tormenta.
Vi en mi habitación como varios hombres corpulentos vestidos de negro arrastraban a Ofelia a un coche. Sus gritos penetraron por la ventana. Mis métodos son repugnantes, son tan repugnantes como los suyos y los del señor Wang. Señor Wang, de hecho, después del examen de admisión a la universidad, estuve investigando de quién era el hijo de Leo. Desde que mi madrastra llegó a casa, había sido muy virtuosa y rara vez salía sola con otros hombres. En cambio, mi padre solía mandar al conductor a recogerla para las citas. Hasta que un día, bajé a tomar agua y vi a mi padre buscando remedio para la resaca. Papá, ¿has vuelto a cenar a la luz de las velas hoy? ¿Qué cena a la luz de las velas? Se tragó el remedio. Desde que tu tía se embarazó, ya no salimos solos. Enseguida lo comprendí. Recuerdo que el coche de mi padre aparecía abajo no menos de 5 veces al mes. Cada vez que salía, duraba 2 horas. Resultó que mi madrastra tenía una aventura con el conductor. Después de descifrar las pistas, no pude evitar suspirar. ¡Qué valiente tío Wang! Conducir el coche de mi padre, ganar su dinero, acostarse con su mujer y tener un hijo con él. Esto es lo que los antiguos querían decir con ignorar el peligro evidente que tenían delante de sus narices. Con el objetivo identificado, era solo cuestión de tiempo para obtener pruebas. Conseguí fácilmente el pelo del tío Wang y además instalé una cámara en el coche. Si lo hubiera descubierto, mi padre se habría puesto de muy mal humor. Pero debería animarlo a comprar la casa en Pekín. Durante la cena, saqué la solicitud de admisión de la Universidad de Tsinghua. Antes de que pudiera decir nada, mi padre tomó la iniciativa de mencionar este asunto. He visto la casa que elegiste. No está lejos de la Universidad de Tsinghua y ya está elegantemente decorado. Puedes entrar solo con tu equipaje. Puso la tarjeta bancaria sobre la mesa y me la acercó. Firma el contrato lo antes posible. Una vez que lo compres, no lo desperdicies. También puedes vivir allí a menudo cuando estés en la universidad. Mi madrastra estaba tan enojada que pellizcó al bebé en sus brazos. Uf, solo sabes llorar. Nada en esta familia te pertenece. Mi padre también se enfureció y me arrebató al niño. Vivian, ¿por qué te portas como una arpía ahora? Debería comportarme como tu difunta esposa, trabajando duro la mitad de su vida y sin conseguir nada al final. Mi madrastra me miró y sonrió siniestramente. Scarlett, no lo sabes, ¿verdad? El día antes de que muriera tu madre, todavía dormíamos juntas. Dije que odiaba el olor a enfermo, así que tu padre ni siquiera quiso visitar a tu madre antes de que muriera. ¡Qué mujer tan lamentable! De hecho, mi madre no daba ninguna lástima. Ella lo sabía todo. No le importaba. Incluso anhelaba la muerte porque su primer amor la esperaba allí, y mi padre era solo un sustituto. No me intimidé en absoluto. Fui directo hacia mi madrastra, la agarré del pelo y la obligué a mirarme. ¿Y tú? Además de mi padre, ¿con quién más te has acostado? Mi madrastra se quedó atónita un rato. Me apartó, maldijo como loca y se dio la vuelta para irse, dejando a mi padre solo bebiendo vino sombrío. Cuando bajé de nuevo, ya había empezado a decir tonterías. Scarlett, ¿crees que papá se equivocó? Tu madre era una persona muy amable. ¿Por qué no la quise? ¿Por qué tuve que buscar a mi primer amor? ¿Y qué si la encontré? De verdad sospecho que Vivian está conmigo solo por mi dinero. Negué con la cabeza. No, papá. ¿Y tu chofer, el tío Wong? Después de ese día, mi padre y su primer amor, de alguna manera, iniciaron una guerra fría. Por suerte pude tener un cumpleaños tranquilo. Me compré un pastel. Lo comí frente a la tumba de mi madre y le conté lo sucedido. Es muy gracioso. Papá aún no sabe que le pusieron los cuernos. Se alegra cada día de haber tenido un hijo en su vejez. Por cierto, mamá, ¿sabes de quién es hijo ese niño? Del tío Wong, el chofer de papá. Tengo el informe, madre del tribunal. ¿Cuándo crees que es mejor hacerlo público? Y la abuela, que antes te culpaba a diario por no haber tenido un nieto, ahora la obliga a volver a su pueblo, la que dio a luz a un nieto, Ofelia. Creo que no la conoces. Bueno, no importa. Finalmente suspiré. Ya soy adulta, mamá.
Después de comerme el pastel, voy a abrir tu regalo. Abogado. Era compañero de universidad de mi madre. Después de charlar con él media hora, seguía un poco confundido. Espera, tío, ¿dices que mi madre me dejó 80 millones de yuanes? Después de confirmarlo 3 veces, seguía sin poder creerlo. 80 millones de yuanes. Era una cantidad enorme de dinero para mí. Sí, su madre solicitó la liquidación de los bienes de la pareja en vida. Tenía un total de 5 millones de yuanes en fondos líquidos, 2 casas y el 40% de las acciones de la empresa a su nombre. Las casas se transfirieron a su nombre inmediatamente y las acciones quedaron en manos de su padre hasta que usted alcanzó la mayoría de edad. En cuanto a los fondos líquidos, debo decir que tu madre tenía muy buen ojo para las inversiones. Le confió al gestor del fondo la custodia de las acciones en su nombre. Ahora el valor de mercado se ha multiplicado por nada menos que 10. Sin contar la comisión, son unos 80 millones de yuanes. Me limpié la baba de ser rico. La clave era que la casa donde vivían mi padre y su primer amor, cuyo nombre figuraba en el certificado de propiedad, era en realidad mía. Increíble, mamá. Por fin entendí a qué te referías con aguantar hasta ser adulta. Significaba que podía empacar sus maletas en cualquier momento y luego echarlos de casa. Le pedí al abogado que me ayudara a transferir y vender las acciones de la empresa a bajo precio. Mi madre me había dicho que el sector inmobiliario llevaba mucho tiempo en declive. Sin embargo, mi padre se negó a transformar el negocio. Sea cual sea el motivo, había una secuencia de números 0829 en el código de la empresa, que correspondía al cumpleaños de su primer amor. Casualmente, pasado mañana era su cumpleaños. Aún faltaban 2 días. Que debía preparar con cuidado un gran regalo de cumpleaños. Mi madrastra probablemente también quería amasar una gran fortuna en su cumpleaños. En cuanto anocheció, se moría de ganas de abrazar a mi padre con ternura. Metió la pierna debajo de la mesa del comedor y sin querer coqueteó conmigo. Entonces, sin hacer ninguna mueca, cogí un trozo de cáscara de durián y lo puse bajo mi pie. Lo pisó de verdad. Los hechos demuestran que no debería hacerme ilusiones con mi padre. Tras una sola noche de susurrárselo al oído, regaló la mitad de su fortuna. Mi padre no solo prometió comprarle bolsos y joyas, sino también una casa en el distrito escolar para su hijo después del dividendo de fin de año. Era el banquete de cumpleaños de su primer amor. Antes de ir, compré un pequeño juguete. En cuanto llegué a la entrada del salón de banquetes, vi a mi madrastra del brazo de mi padre para saludar a los invitados, y al tío Wong, el conductor, los ayudaba. Scarlett está aquí. Mi madrastra estaba de muy buen humor hoy y me recibió con entusiasmo. ¿Es eso que tienes en la mano un regalo para mí? Sí, parecía interesante, así que se lo compré a Vivian. Lo abrí delante de ella. Era una máquina de reconocimiento facial. Le demostré cómo funcionaba poniendo mi cara delante. El reconocimiento fue exitoso. La voz de la máquina anunció «Bip». La tarjeta de la chica más hermosa del universo. ¡Qué interesante! Mi madrastra siempre me apoyó. Yo también lo intentaré. «Bip». La tarjeta del que tiene una vida más larga que las piernas. El tío Wong se rió. Su cara estaba justo en el marco de reconocimiento. «Bip». La tarjeta del tío Wong. ¡Qué inteligente es! Incluso sabe que me llamo Wong. Otros invitados que pasaban por allí vinieron a unirse a la diversión. Brindieron por mi padre. Presidente Sebastián, ¿se está pasando al sector tecnológico? Mi padre abrazó a su primer amor para socializar. Presidente está bromeando. Es solo un juguete para niños, solo para divertirse. Entonces déjanos echar un vistazo. De acuerdo. Mi padre lo tomó de la mano de mi madrastra y lo miró. De repente se oyó una voz mecánica y muy brusca. «Bip». Tarjeta de cornudo. Todo el lugar se quedó paralizado. El tío Wong vino a arreglar las cosas. «Bip». La tarjeta del tío Wong. El rostro de mi padre estaba lleno de emociones encontradas. En pánico vi a mi madrastra y al tío Wong intercambiarse una mirada y apartar rápidamente la mirada con aire de culpa.
Más tarde alguien salió para aclarar las cosas y el pequeño incidente pasó. El maestro de ceremonias estaba en el escenario. Mi madrastra subió al escenario y recitó un discurso de 3000 palabras. No ocultó en absoluto su amor por mi padre. Incluso hizo planes para la otra vida. Mi padre parecía un jovencito inexperto entre el público. Su rostro envejecido se sonrojó. Finalmente mi madrastra dijo: llevo 21 años enamorada de Sebastián. Perdimos 15 años separados, pero afortunadamente el destino nos volvió a unir. Por eso grabé un vídeo especialmente para presenciar todo esto. La pantalla gigante se iluminó y comenzó la conmoción en el lugar. A partir de entonces, la imagen del vídeo era estrecha. Era evidente que fue tomada desde el asiento del copiloto de un Audi. El rostro de mi madrastra estaba de frente a la cámara, sonrojado. El hombre solo mostró la nuca con una calva en la parte superior. El público empezó a marearse incluso antes de abrir sus asientos. Mi madrastra estaba deseando apagarlo, pero solo logró apagar la pantalla. El sonido seguía sonando. ¿Cuándo podrá nuestro hijo llamarme papá? ¿Llamarte papá? ¿Puedes costear su crianza? El personal salió y apagó el vídeo. Mi padre no dijo ni una palabra. Al levantarse se tambaleó un poco. El tío Wong, el conductor, se arrodilló en el acto. Presidente Sebastián, lo siento. Fue esta mujer quien me sedujo. No puedo permitirme perder este trabajo. Tú financiaste la matrícula de mi hija, por favor. Mi madrastra también se arrodilló. Esposo, lo dijiste de joven. Se aferró a la pernera del pantalón de mi padre y no lo soltó. Si me quedo 1 centímetro, moverías la pared 1 centímetro. Si me desviara un pie, te moverías 1 metro. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Cuanto más escuchaba mi padre, más se enojaba. Esas palabras de cuando era un tonto enamorado eran solo para escuchar con indiferencia. ¿Cómo se atreve a actuar con tanta imprudencia? Quítate de mi camino. Mi padre los echó a patadas. El brazalete de jade que Vivian llevaba en la muñeca cayó al suelo y se rompió en 3 pedazos. Mi padre lo miró y se echó a llorar. Era un tesoro ancestral de la familia Sebastián. Durante los 15 años que mi madre estuvo casada con él, él no quiso quitárselo. Mi abuela incluso dijo que mi madre no se lo merecía porque no pudo tener un hijo varón. Ahora, la situación es la misma. No hay nieto, incluso el brazalete desapareció. Casualmente le tomé una foto y se la envié a la abuela. Abuela, parece que tu familia Sebastián ya no puede continuar con el legado. Lo que no esperaba fue que tan solo unos días después del banquete de cumpleaños, mi padre se reconciliara con su primer amor. Fue como si un cuchillo afilado te cortara el trasero, y la abrí. Recé en silencio a Dios para que uniera firmemente a esta pareja de locos y nunca los dejara entrar al mercado a lastimar a otras personas de mediana edad y mayores. Por la tarde llamé directamente a una empresa de mudanzas y a un cerrajero. Delante de Vivian empaqué sus cosas y las tiré. Scarlett, gritó a mis espaldas, tu padre ni siquiera está dispuesto a echarme. ¿Quién te crees que eres para tirar mis cosas? Saqué el certificado de propiedad a mi nombre. Vivian, ni hablar de tirar tus cosas aunque sea tirarte a ti, yo, Scarlett, ni me inmutaré. La volví loca conmigo. Se quedó tirada en el suelo como un personaje enorme. En fin, no saldré hasta que llegue tu padre. Llamé al de la mudanza. Dijiste que eran 80 yuanes por artículos grandes y 40 yuanes por artículos pequeños. Señalé al suelo. Entonces, ¿es un artículo grande o pequeño? Al darme cuenta de que la estaba insultando, tú eres el _______. Toda tu familia está ______. Grabé la sentencia y llamé a la policía. Por cierto, con pruebas concluyentes, la policía le pidió a Vivian que se disculpara conmigo y me indemnizara con 500 yuanes por daños mentales. Así que es mejor no usar malas palabras al regañar a la gente. Después de que lo echaran de casa, mi padre alquiló un pequeño apartamento cerca de la empresa. Su actitud indulgente lo convirtió en el hazmerreír del sector. Su negocio y sus clientes sufrieron graves pérdidas. Su calidad de vida también se deterioró drásticamente. Unos días después, el vídeo del banquete de cumpleaños finalmente llegó a nuestra ciudad.
Alguien se lo llevó para enseñárselo a mi abuela. Cuando vio los dos bultos de carne blanca entrelazados, sufrió un derrame cerebral en el acto y la enviaron al hospital. El médico dijo que ninguna aspirina podía disolver sus coágulos de sangre centenarios. Mi padre no tuvo tiempo de visitarla. Había problemas con su empresa porque le vendí el 40% de las acciones a bajo precio a su competidor. Estaba tan preocupado que trabajaba horas extras hasta la medianoche todos los días. Es solo cuestión de tiempo antes de que la empresa quiebre. Definitivamente yo tampoco iría a visitarla. Después de todo, la Universidad de Tsinghua estaba a punto de empezar. Tenía que encontrar tiempo para ordenar mi apartamento de 5 habitaciones con sala. También tuve que escribir un anuncio y publicarlo en el foro de la escuela. Se alquila apartamento exquisitamente decorado a bajo precio. Solo los chicos y chicas guapos de la Universidad de Tsinghua pueden alquilar. Por cierto, oí que Vivian no pudo pagar la matrícula del segundo campamento de entrenamiento infantil el mes que viene, así que Opelia va a venir.